el estetoscopio en el foco pulmonar y oigo un soplo en la diástole, ¿qué voy a tener? Una estenosis mitral. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Ok, ¿todos les quedó claro por qué la diástole? Porque la diástole es cuando el ventrículo se está llenando de la aurícula. Y si la válvula no se abre, es en la diástole cuando pasa. En la sístole no pasa nada porque la válvula está cerrada. Se cierra muy bien. Lo que no puede es abrirse. ¿Sí? Pásame la que sigue. Ahora vamos a ver insuficiencia mitral. ¿Sí? ¿Eso sería CTS? No, ese es un soplo. O sea, te puede dar. No, normalmente no das estrés porque ese estrés es cuando tienes mucho volumen en el ventrículo. Y aquí tienes poco volumen en el ventrículo. ¿Ok? Entonces, insuficiencia mitral tampoco me importa mucho que se sepan cuáles. Hay causas agudas, causas crónicas. Lo vamos a ver, bueno, lo van a ver en cardio y cuando lleven taller de cardio, etc. No me interesa mucho que se la sepan. ¿Me pasa la que sigue? ¿Qué va a pasar en insuficiencia mitral? ¿Se acuerdan de las ondas de pulso venoso? Sí. Ah, sí. Ok. Entonces, una cosa muy importante. Hay una curva para la aurícula izquierda y hay una curva para la aurícula derecha. ¿Todos están de acuerdo? ¿Ok? Pueden ser muy parecidas. Si se afecta la válvula mitral, ¿qué curva voy a tener afectada? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda. La derecha solamente la voy a tener afectada si desde allá llegó hasta acá. Pero principalmente, ¿quién voy a afectar? La izquierda. Y la tengo que ver en dónde, en las venas pulmonares, en los capilares pulmonares. No lo puedo ver en las venas sistémicas. ¿Ok? Entonces, eso que le pusimos al cerrito, ¿en dónde fue? ¿En las venas qué? Sistémicas. Pues ahí no vamos a ver ninguna alteración, porque el ventrículo izquierdo, el derecho está normal y la aurícula derecha está normal. Es la izquierda la que se afecta. ¿Cómo le hago para hacer eso? Tengo que meter un catéter hasta el pulmón. ¿Ok? No me voy a meter mucho en eso, nada más quiero que sepan que hay diferencia entre esto, porque cuando lo lean en el libro, que no se confundan. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijimos que era la A? La despolarización del oído. No, contracción. Contracción. Contracción auricular. ¿Y la B qué era? ¿Llenado qué? Les cuesta trabajo, todavía no saben qué es auricular o ventricular. Contracción auricular y llenado auricular. Entonces, en la estenosis mitral se está contrayendo muy fuerte la aurícula y no puede pasar la sangre. ¿Qué le va a pasar a la onda A? Aumenta. En la estenosis mitral, la onda A se hace muy grande. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, vamos a ver qué pasa en la insuficiencia. Voy a quitar esto. En la insuficiencia, la onda B es la que se va a hacer muy grande. ¿Por qué se va a hacer muy grande la onda B? Sí, porque cuando se contrae el ventrículo se regresa al tamaño. Exactamente. ¿Lo sé? Sí. Para que ya despiertes bien. Muy bien. Ay, pequeño, estoy. Ahí está. ¿Por qué pasa eso? Porque ¿están de acuerdo que la onda B es el llenado de la aurícula? Normalmente, ¿por dónde se llenan las aurículas? Por las venas, ¿no? Pero ahora se llena por las venas más ¿quién? Más lo que se regresa del ventrículo. Entonces tiene un doble llenado. Y si tiene un doble llenado, ¿qué onda va a crecer? La onda B. Por eso es importante la zona del pulso venoso. ¿Okay? Si quieres el onda A, tengo estenosis. Si quieres el onda B, tengo estenosis. Fíjense, esta es la onda A. Esta es la onda B. Aquí está la P que genera la despolarización, luego viene la contracción auricular, viene la contracción histovolumétrica y mientras el ventrículo se está vaciando, ¿quién se llena? La aurícula, pero ahora se llena de las venas más lo que se regresa del ventrículo. Por eso la onda B es gigante. ¿Sí lo ven? Y si tuvieras, al principio pusiste que había estenosis, insuficiencia y ¿Doble emoción? tendrías de doble tendrías de los dos. Ahora, los efectos hemodinámicos es muy parecido a lo que sucede en la estenosis. Nada más que ahora
se regresa el volumen. Cuando hay, o sea, en la insuficiencia ya no tengo las válvulas cerradas, sino que ahora las tengo abiertas. Y no cierran bien. Entonces, ¿qué le va a pasar al volumen? Se va a regresar. Si se regresa, ¿qué le pasa a las presiones aquí? Aumentan. ¿Qué le pasa? Se dilata la aurícula. Fibrilación auricular, lo mismo. ¿Ok? También hay afecciones atrás, no tanto, porque las presiones se repercuten a distancia y los volúmenes se quedan como aquí cortitos. ¿Okay? La estenosis mitral se puede afectar hasta acá, hasta el corazón derecho. La insuficiencia mitral es muy raro que afecte más allá del pulmón. ¿Okay? Afecta a la aurícula y probablemente el pulmón, pero hasta ahí llega, no llega hasta allá. La estenosis sí puede llegar. ¿Por qué dijo? Porque aquí lo que estás incrementando es el volumen, no la presión. El volumen genera una dilatación muy grande de la aurícula, pero no genera una repercusión de presión hacia atrás tan grande. Pero sí sube la presión ahí. Sí sube la presión ahí. Pero donde no sube tanto ya es acá. O sea, es muy raro. Una estenosis sí te puede dar hasta acá y una insuficiencia es muy raro que llegue hasta acá. ¿Okay? Entonces, lo mismo. Tienes incremento de la presión en la aurícula izquierda, dilatación de la aurícula izquierda. Puedes tener trastornos del ritmo como fibrilación auricular. Tienes hipertensión arterial, hipertensión venocapilar pulmonar, en menor grado que la estenosis, pero lo sigues teniendo. ¿Okay? Y es poco común que tengas hipertensión arterial pulmonar y solamente en casos extremos vas a tener afección del ventrículo derecho. Mientras que la estenosis sí puede llegar hasta acá, la insuficiencia es muy rara. ¿Qué sí da la insuficiencia? Dilatación de la aurícula izquierda, muy grande. ¿Okay? Muy grande. Y atrás de la aurícula izquierda, ¿qué pasa? ¿Qué estructura tubular pasa por atrás de la aurícula izquierda? El esófago. Y si obstruye el esófago, ¿qué me da? Disfagia. ¿Okay? ¿Qué es la disfagia? Dificultad al tragar. Puedes tener palpitaciones por los trastornos del ritmo y puedes tener disnea y tos por la hipertensión capilar pulmonar y el edema intersticial. ¿Okay? Entonces, clínicamente los pacientes se parecen mucho. O sea, van a llegar los dos con disnea. ¿Okay? Pero uno va a tener estenosis y otro insuficiencia. ¿Qué cosas lo van a ir a diferenciar? Pues, por ejemplo, estas zonas de aquí lo van a diferenciar. Entonces, tienes, Sí. tienes que ir a hacerle un pulso venoso. No, lo que hay que hacer es hacer un... Hay que oír el corazón y ahorita vas a ver la diferencia. Sí, claro, ahorita vamos a ver eso. Entonces, aumento de la precarga. Mientras que el otro, ¿cómo tenía la precarga? Disminuida, aquí vas a tener mucho. Porque como la aurícula tiene mucho volumen y se puede abrir muy bien la válvula, se lo va a mandar por completo. Aquí sí puede haber un estrés. No va a haber, pero bueno, sí puede haber un estrés. ¿Es aumento de la precarga? Sí, se aumenta la precarga del ventrículo izquierdo. Sí, ¿Qué dijo de las palpitaciones, perdón? que como tienes alteraciones del ritmo, el paciente puede sentir palpitaciones. Ah, ok. Porque tiene, o sea, tiene latidos son normales. Sí, sí. ¿Ok? Tienes dilatación del ventrículo izquierdo y si el ventrículo izquierdo se dilata mucho, va a llegar un momento donde ya no se puede contraer bien y eso generará un daño contráctil y falla cardíaca. ¿Ok? ¿Lo podemos que sigue? Ahora, el soplo. La válvula está diseñada para que la sangre pase de aurícula a ventrículo y así fluye la sangre de manera derechita y laminar. Pero si ahora la sangre se está regresando de la aurícula, digo del ventrículo hacia la aurícula, y la válvula está rígida, engrosada y además viene de la sangre en sentido contrario, ¿cómo va a venir esa sangre? De forma que turbulenta. ¿Okay? Entonces, ¿en qué parte del ciclo cardíaco tenemos el soplo de la insuficiencia? ¿Sístole o diástole? En sístole, porque en sístole es cuando el ventrículo se contrae y cuando la sangre se regresa del ventrículo a la aurícula. ¿Todos están de acuerdo? Entonces, ¿en qué momento se da el de la estenosis? En diástole. ¿En qué momento se da el de la insuficiencia mitral? En sístole. ¿Okay? Se lo pueden aprender de memoria, o si es más fácil para todos, pensar cómo está la válvula y hacia dónde va el flujo, y entonces ya no se lo tienen que aprender. ¿Ok? ¿Me puedes seguir? Vamos a ver la estenosis aórtica. Nos faltan dos, esta y la insuficiencia, pero ya están muy... Si ya entendieron las dos primeras, estas van a ser muy fáciles. Las causas, igual, que me interesan mucho. Entonces, sigue. ¿Qué dijimos que pasaba en las estenosis? Las presiones no se compartían.
¿Se acuerdan que las presiones entre la aurícula y la aorta, entre el ventrículo y la aorta se compartían normalmente? ¿Qué va a pasar ahora? No se van a compartir. ¿Se ven lo azul? Es porque no se comparten. Hay un gradiente de presión. Mientras más sea la estenosis, mayor el gradiente de presión. ¿Ok? Entonces tienen que aprender a ver, porque a lo mejor les pongo una figura así en el examen. ¿Ok? Si entienden que hay una diferencia de presiones entre el ventrículo y la aorta, saben que es una estenosis aórtica. No se abre bien la válvula. Está muy fácil. ¿Ok? Y además aquí van a ver el soplo, que también es muy fácil. Pero bueno. Miren, aquí sí se comparten presiones aquí porque la mitad no está afectada. Pero ahora, ¿qué va a pasar? El ventrículo va a tener que contraerse mucho más fuerte para poder expulsar un poquito de sangre porque la válvula está cerrada. No van a poder compartir presiones. ¿Sí? Ok. Bueno, pásenme la que sigue. Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué se va a tener que contraer más si el ventrículo va a tener mayor presión que...? Sí, ¿me pasas lo anterior? O sea, la válvula aórtica está cerrada. Ajá. ¿Ok? Entonces, imagínate que tú tienes bueno, olvídate, el ventrículo. ¿Ves? El ventrículo se contrae, expulsa la sangre. Si tú cierras la válvula aórtica y solamente le dejas un hoyito, entonces para poder expulsar mucha o suficiente sangre, ¿cómo se va a tener que contraer ese ventrículo? Mucho más fuerte. ¿Y cómo va a ser la presión en la aorta? No tan grande porque no va a tener mucho volumen. Pero entonces no se tiene que contraer menos para poder... ¿Quién? No, Haz de cuenta que el la fuerza ventrículo. no sube. El ventrículo se tiene que contraer hasta 150 para poder nada más generar 100 milímetros de mercurio en la aorta. O sea, el ventrículo se tiene que contraer muy fuerte para poder expulsar sangre. Si no se contrae fuerte, no va a expulsar nada. ¿Sí? O más o menos. Es que, no sé, creo que me hizo hablar porque, bueno, normalmente la aorta tiene mayor presión que el ventrículo. Entonces lo que queremos es llegar a que el ventrículo alcance Ajá. la presión de la aorta, pero aquí el ventrículo tiene mayor presión, entonces ¿por qué? No. Aquí abajo tiene menor. Ok. En la diástole tiene menor. O sea, mira aquí. Tiene menor. ¿Ok? Menor. Aquí ya llega. Pero aún cuando llegue no va a poder abrir porque la válvula es estenótica. Entonces, en 80 no se va a abrir la válvula. ¿Ok? A lo mejor se va a abrir como por 140. ¿Sí quedó claro? Sí. O sea, sí el ventrículo tiene presiones abajo de la aorta en un momento. Pero en la sístole, cuando las presiones deberían de compartirse, no se comparten. Tienen una diferencia. Sí, ya te entendí. ¿Me pasas la que sigue? Ya, perdón, Es que si no, esto es muy efectos hemodinámicos. Entonces, ¿qué va a pasar en esto? ¿Qué va a tener un paciente con estenosis aórtica? Vamos a ver qué es lo que pasa. Se incrementan las presiones sistólicas del ventrículo. ¿Ok? Se incrementan las presiones sistólicas del ventrículo. Dijimos que un mecanismo para compensar eso es el incremento de la masa del ventrículo izquierdo. Si se incrementa la masa del ventrículo izquierdo, pues incrementas el consumo total de oxígeno. ¿Okay? Vas a tener más miocardio, consume más oxígeno. ¿Okay? Ahora, si la puerta está medio cerrada, me voy a tardar más tiempo en sacar toda esa sangre. ¿Están de acuerdo? Entonces el periodo eyectivo, ¿qué le va a pasar? Aumenta el periodo eyectivo. El periodo eyectivo es la sístole. ¿Okay? Entonces aumenta la sístole. Y si aumenta la sístole, ¿quién disminuye? La diástole. La diástole disminuye. Entonces aumenta la sístole, disminuye la diástole. ¿Okay? Aumenta el consumo. ¿En qué momento se perfundían los coronarios? En la diástole, la izquierda principalmente, en la diástole. Si disminuyes el tiempo diastólico, ¿qué le va a pasar al aporte de oxígeno? Disminuye el aporte y sube el consumo, ¿qué le pasa? Isquemia. ¿Ok? Tienes isquemia del corazón. ¿Y cómo va a llegar el paciente? ¿De qué se va a quejar el paciente? De angina. Muy bien. La angina es dolor en el pecho por isquemia. ¿Ok? Entonces, el paciente tiene disminución del aporte de oxígeno. Aquí está. Y un incremento del consumo. Y si tienes disminución del aporte e incremento del consumo, tienes isquemia. ¿Ok? ¿Está claro? Y eso te puede dar falla del ventrículo izquierdo.
Ahora, ¿en qué momento se da el soplo de la estenosis aórtica? ¿Sístole o diástole? ¿En qué momento está la sangre pasando por la válvula aórtica? Sístole. Está muy fácil, ¿no? Entonces, si yo pongo un estetoscopio en el foco pulmonar, en la sístole, oigo un soplo, ¿qué es? Estenosis aórtica. ¿Sí estamos claros? Entonces, insuficiencia aórtica, la última. Las causas tampoco me interesan. ¿Qué va a pasar en insuficiencia aórtica? La sangre se va a regresar al ventrículo porque la aorta no se va a poder cerrar bien. Entonces, fíjense cómo las presiones normalmente llegaban aquí y subían, ¿recuerdan? Ahora, ¿qué va a pasar con las presiones? Va a disminuir muchísimo. ¿Y la presión diastólica cómo va a estar? Muy baja. Miren dónde está la diastólica, como en 45. Porque no tiene que romper, o sea, abrirlo. Ajá, porque nunca se cerró. ¿Ok? Entonces, o sea, y no baja más porque ya llegó el siguiente latido, pero si no, igual baja hasta cero. ¿Ok? ¿Qué le pasa? Fíjense cómo la aorta se está vaciando y las presiones del ventrículo se están llenando. ¿Sí ven cómo se están llenando mucho las presiones del ventrículo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una disminución muy grande en quién? En la presión diastólica. Porque no se va a poder mantener el volumen dentro de la aorta y va a vaciar hacia el ventrículo. ¿Ok? Esa es la principal característica. Entonces aumenta la presión diastólica en el ventrículo, ¿o no? Sí, claro. Mira, la presión diastólica del ventrículo anda por 30 en vez de 0. Muy bien. También la poscarga. No, la poscarga no se modifica mucho. La poscarga son las resistencias periféricas. O sea, esas no las están modificando ahorita. ¿Ok? Entonces, ¿qué efectos tenemos? Tenemos aumento del volumen latido, ¿están de acuerdo? Porque tengo más volumen. El ventrículo se llena de la aurícula más lo que se le regresa de la aorta. Entonces, ¿cómo está el volumen de ese ventrículo? Muy grande. Entonces, ¿qué le pasa al volumen latido? Va a aumentar. Pero el volumen latido efectivo disminuye. O sea, voy a poder expulsar un buen de sangre hacia la aorta, pero va a regresar. Entonces, de nada me sirve aumentarlo si no va a regresar. El volumen latido efectivo que finalmente va a perfundir los órganos disminuye. ¿Ok? Y puedes tener bajo gasto. Hay una cosa muy importante que es que incrementa la presión sistólica. Porque si tienes mucho volumen, ¿cómo va a estar el ventrículo? Muy distendido. Y por Frank Starling se contrae más fuerte. Se contrae más fuerte, ¿qué presión sube? La sistólica. ¿Y qué dijimos? Que si sube la sistólica y dijimos que la diastólica, ¿qué le pasaba? Bajaba. Entonces, ¿qué pasa si sube la sistólica y baja la diastólica? ¿Cómo está la presión diferencial? Mayor. Alto. Muy alta. Muy alta. Porque la sistólica subió y la diastólica bajó. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a estar los pulsos de este paciente? Saltones. ¿Okay? Muchos signos periféricos lo van a ver cuando lleguen a cardio, es por tener pulsos muy grandes. Este paciente tiene pulsos muy grandes, porque la sistólica la tiene alta y la diastólica baja. ¿Okay? ¿Qué le va a pasar? Aumenta la precarga en el ventrículo, aumenta el volumen al final de la diástole, se dilata el ventrículo izquierdo y con el paso del tiempo dilatar, ya no se va a poder contraer tan bien, vas a tener daño contráctil, aumento de las presiones en los capilares pulmonares y disnea. ¿Ok? Pero eso ya es. La ley de Frank Starling ya no funciona cuando se Ya no pasa de funciona. esa. Ahí ya no funciona. O sea, sí funciona, pero no es suficiente para mantenerlo. ¿Preguntas? Ok. Entonces, si se está regresando la sangre por la aorta, por la válvula aórtica, viene en sentido contrario. Si viene en sentido contrario, ¿cómo es el flujo? Turbulento. ¿En qué parte del ciclo cardíaco tenemos el soplo de la insuficiencia aórtica? Diástole o diástole. Diástole, fíjense. Está en la diástole. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a repasar nada más la última. Esta es la, ya acabamos, esta es la última vez. Si tenemos estenosis aórtica o pulmonar, nada más me basé en el corazón izquierdo, pero el corazón derecho es lo mismo. ¿Ok? Vamos que no voy a hablar otra vez lo mismo del derecho.
Tengo estenosis aórtica, ¿en dónde está el soplo? En la sístole, ¿ok? Si tengo insuficiencia aórtica, ¿en dónde está el soplo? En la diástole. Si tengo insuficiencia... Ay, Dios. Se quemó. Hijo, ya, Pues de tío. ¿Tardan 2 siglos? No importa, profe, señor. 5 años. ¿Qué tú vas a dibujar? No. Perdón, güey. Hay varias operaciones. Sí, hay ciertas directivas que no se pasaron con el esquema. Es que es ¿No se pasaron? no, o sea, por ejemplo, hay faltas gráficas y algunas. Esta... Por ejemplo, aquí falta sí, también. Luego una A ver. Bueno, pues te las trato de volver a mandar a ver si se puede. Si no, las imágenes de esta clase las saqué de este libro, muchas, y otras las saqué del libro que les mandé en PDF. ¿Ok? Ahí vienen las imágenes. Por ejemplo, las fotos sí no, pero todos los diagramas los saqué o del libro de PDF o de este. ¿Qué onda que ponen ahí? Bueno, ahí está. Ahí va. Sí. Sí, nada más le voy a dar a los videos que tengan nosotros. Y me dijo por qué iba a ir a un poquito. Pasó por aquí y me dijo me saludó. Sí. Estaba en pico el tráfico. Bueno, entonces, si tenemos un soplo mitral en la sístole, es de insuficiencia. ¿Están de acuerdo? Y un soplo de estenosis mitral es en la diástole. ¿Sí? La forma de los soplos, y eso no se preocupen por eso. Lo van a ver en cardio y ya un poquito lo vemos ahí en Harvey, pero no se preocupen mucho. Nada más piensen si es sístole o diástole y qué puede estar. ¿Ok? Bueno. Les voy a poner unos videos. Este es la... Este es... ¿Me pueden apagar la luz, please? Estas son imágenes de resonancia magnética en donde les dije que se veían muy bien las cavidades y las válvulas. ¿Okay? Esta es la aurícula y este es el ventrículo. ¿Okay? Y esta es una válvula, esta es la válvula mitral que no se abre bien. ¿Okay? Pero además de que no se abre bien, tampoco se cierra bien. ¿Sí ven cómo el flujo se está realizando? ¿Okay? Y se ve aquí como el flujo regresa y se distribuye en toda la aurícula. ¿Okay? Eso es una doble lesión mitral. Ahí se ve como se regresa muy bien. O sea, este es el ventrículo, la aurícula y esta es la salida hacia la aorta, ¿no? Y aquí se ve muy bien cómo se está regresando. ¿Sí lo ven? Cómo se llena toda la aurícula. Esta aurícula probablemente se creciera. Este es un corte transversal de la válvula aórtica que está en el desorden, pero esta es una aorta bivalva, tiene 2 valvas en vez de 3 y es como una boquita de pescado, ¿sí lo ven?
y se abre poquito. Ahorita les voy a poner una normal para que lo comparen. No, llévame a mí. Este es un ventrículo que está hipertrófico. Vean el grosor de la pared. ¿Ok? ¿Por qué está hipertrófico? Vean la válvula. Esa es la válvula aórtica. Esta es estenótica. ¿Ok? Entonces, miren cómo está, le cuesta trabajo salir. ¿Y cómo está el ventrículo? Crecido. ¿Ok? Y este paciente probablemente tenga disfunción sistólica o diastólica. Diastólica, porque se contrae bien, pero no se puede distender. ¿Ok? ¿Y lo bajas la aurícula? Sí. Y también está regresando, ¿no? No mucho. Solo parece. ¿Dónde está? Salud, salud. Muy bueno. De negro. Este es un paciente que tiene estenosis aórtica y lo que les quiero enseñar es que sale y pega sobre la pared de la aorta y como pega muy rápido este jet de sangre, la aorta se empieza a dilatar. Entonces los pacientes con estenosis aórtica pueden tener una aorta dilatada porque el jet sale muy rápido y pega en la pared y la empieza a dilatar poco a poco. ¿Y qué tanto aguantas sin romperse? Sí, algunos años, pero sí puedo. Este es un corte transversal. Si ven esto, sí se ve el nodo. Aquí esto es la válvula aórtica y aquí se abre un poquito, se cierra la pared. ¿Okay? Esta es una aurícula, ven cómo la aurícula está gigante, ¿sí ven cómo está muy crecida? Y ya ven cómo el ventrículo se contrae, pero la aurícula ya no. Probablemente este paciente tenga fibrilación auricular. La aurícula ya no se está contrayendo de forma organizada. ¿Sí? La afección mitral, esta es la mitral. ¿Sí? Tienes tanta afección que tienes una aurícula que está más grande que el ventrículo. ¿Sí lo ven? Sí, ya. Aquí se ve, este es el ventrículo derecho y la aurícula derecha. ¿Sí ven la válvula tricúspide? Cómo está delgadita. ¿Y ven cómo se abre bien? En la diástole, esta válvula sí se abre cómo se abre bien. Ahora vean qué pasa en la mitral. La mitral está engrosada. Y vean cómo el flujo sale mucho más rápido porque es un hoyito muy pequeño. Y la aurícula izquierda está más crecida que la derecha. ¿Sí lo ven? Sí. Este es un corte transversal de la válvula también. Pues es una aorta bivalva que no se abre ni se cierra bien. Esto es lo que me preguntaban hace rato de los deportistas. Este es un paciente que tiene una cosa que se llama miocardiopatía hipertrófica central asimétrica. Pero lo que quiere decir es que es una alteración que lo que tienes que decir es el septum. Nada más el septum. Vean el grosor del septum. ¿Okay? Y eso obstruye la salida del ventrículo. ¿Okay? Obstruye la salida de sangre del ventrículo izquierdo. Y si obstruye la salida de sangre, el paciente no tiene gasto cardíaco y si no tiene gasto cardíaco se puede morir. Entonces, ¿sí ven esto? Está gigante. ¿Y el QRS no está muy alargado o muy grande? No, lo que vas a tener es crecimiento de las derivaciones que ven del vector septal. ¿Okay? Esto creo que es lo mismo. Ah, sí, pero es un corte transversal. Okay. Esta es la pared del miocardio normal y ahora ven el septum. Bueno, se está grabando, así que no digan grosería. Esta es una válvula normal. ¿Okay? Si ven las tres válvulas, 1, 2, 3. Esta es una válvula normal. ¿Okay? Y aquí se abre bien y se cierra bien. ¿Se acuerdan la otra que les enseñé que no se abría bien? Esta, por ejemplo, esta no se abre bien, ¿sí ven? Sí.
O sea, aquí hay 1, 2, 3 valvas, pero no están fusionadas, no se abren bien. Esta sí se abre bien. Tiene 1, 2, 3. Este es un ventrículo que está dilatado, no se contrae bien. ¿Sí ven cómo se contrae bien un poquito? No se contrae bien y el septum está delgado. ¿Sí lo ven? Miren la pared cómo está delgadita. Este es un paciente que tiene, esto es la arteria pulmonar y este es un trombo gigante que se embolizó a la arteria pulmonar. ¿Sí ven cómo está obstruyendo? Tiene una TEP, una tromboembolia pulmonar. Este es un paciente con estenosis aórtica. ¿Ven cómo le cuesta trabajo sacar la sangre por aquí? Este es un paciente que tiene una insuficiencia aórtica. ¿Ven cómo se regresa la sangre en la válvula aórtica? ¿Sí ven? O sea, sale la sangre y luego se regresa. ¿Sí ven cómo se regresa? Creo que ya faltan 2, pero creo que también. Ahí está, este es el mismo, no es como amplificado. Este se regresa. Y última. Pero también tiene estenosis, eso es normal. No, más o menos normal. Ya pueden apagar, por favor. Eso nos lo puedes mandar, Pedro. No creo que se puedan mandar.